Acá, antes de hacer la prueba de campo, el equipo técnico de Brasil recontroló esta vacuna en su laboratorio para estar bien seguro justamente que era una vacuna que pasaba la norma en todas sus valencias. La próxima. Y ahí justamente se empezó a hacer justamente los controles tanto en ganancia de peso, es decir, ven justamente esa bajada es en el momento de la aplicación, es lógicamente por el problema del manejo, pero después en las 3 vacunas se comportaron prácticamente igual. La próxima. La reacción local se midió con el mismo tipo de escuadra que se mide las reacciones de inocuidad de la vacuna aftosa en Merial, Brasil. No hubo, a pesar justamente de la gran polivalencia, no hubo ningún tipo de diferencia entre un placebo y esta vacuna polivalente. La próxima. Y en tercer ensayo se hicieron justamente los test serológicos, y en los diferentes tipos de grupos de animales. Y esto vale la pena detenernos un minuto aquí, porque acá lo que vemos es lo que ustedes van a ver en el campo con cualquier inmunógeno, por más bueno que sea, que es lo que se llama inmunidad de poblaciones. Y son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta para ustedes evitar los inconvenientes, las quejas que puedan tener y las reclamaciones, las eventuales reclamaciones sobre el descreimiento que puede llegar a tener el veterinario actuante o el laboratorio fabricante por desconocer esto. Ninguna vacuna protege el 100%. Ninguna. ¿Por qué les digo eso? Porque estamos hablando de poblaciones. En una población siempre vamos a tener un porcentaje de animales que van a quedar sobreprotegidos y la vacuna va a durar 5 o 6 meses más de lo que preconiza el fabricante en su etiqueta. Otro grupo de animales va a quedar menos protegido y esa vacuna en vez de 1 año va a proteger 5 o 6 meses. Y en el medio tenemos la población de animales con la cual nosotros tenemos que trabajar. Pero estas 2 puntas no podemos desconocerlas. Es la típica inmunidad de poblaciones, ¿no? Por eso jamás, nunca un inmunógeno llega a proteger un 100%. El que dice eso desconoce la inmunidad a nivel de poblaciones. Les digo, yo siempre hago el mismo tipo de cuenta, el mismo tipo de anécdota. Tuve oportunidad de trabajar en rabia en el Instituto Pasteur de Lyon, y para ello tuvimos que ser vacunados. Allá realmente, digamos, porque una cosa es inocularse, vacunarse, y otra cosa es realmente vacunarse. ¿Qué quiere decir vacunarse? Es inocularse, reinocularse y después ver la conversión sérica que uno tiene. Ahí está realmente vacunado. Lo otro son inoculaciones, por esto. Tenía un compañero de trabajo, un iraní, que le apasionaba igual que a mí todos estos temas y tenía más experiencia que yo todavía en enfermedades infectocontagiosas. Cuando nos fuimos a controlar, él no tuvo nunca una conversión sérica. ¿Se dan cuenta? Éramos dos. Un 50% no reaccionó. Éramos 2. Imagínense en una población en el campo. Imagínense lo disímil que puede ser justamente un establecimiento de otro, en estrés, en alimentación, en los factores inherentes a parasitosis, a 2 millones de enfermedades que todos coadyuvan el buen resultado. Pero esto, fíjense, digo, el inmunógeno ustedes lo vieron, controlado en Uruguay, se recontroló en Brasil, se lograron todos los valores que preconizaban la farmacopea, pero hubieron animales que no reaccionaron. Y eso no hay que decir el inmunógeno es malo, no, el inmunógeno fue excelente. Lo que pasa es que hubo una población de animales no reactiva a ese inmunógeno. Pero eso es normal con todas las vacunas del mundo, por más buena que sea, y eso lo tienen que conocer. Eso lo tienen que conocer. Pues justamente para evitar alguna vez ese descreimiento que nos causa justamente, es cuando, pero, ¿qué pasó? ¿Y por qué no me protegió el 100%? Ningún inmunógeno en el mundo protege el 100%.
Yo le pongo como ejemplo nomás el caso de una población integrada por 2 personas, que un 50% no reaccionó. Es más típico que eso. La próxima. Se observa un marcado efecto booster luego de la segunda inyección. Esos anticuerpos, como podemos apreciar en el esquema adjunto, desaparecen rápidamente, bajando un 50% aproximadamente en un término de 7 a 10 días, y desde que el antígeno es presentado nuevamente en el organismo, se observa un efecto booster. Esto es una respuesta normal, es la primovacunación, la primovacunación con un efecto de títulos de anticuerpos, y cuando es revacunado, justamente el animal muestra el típico efecto booster. No obstante, no es tan simple las vacunaciones, no es tan simple la inmunidad como parece, no es un piquito cuando vacuno, sube el pico, baja el pico, no. La próxima. Esto es, vamos a hacerlo muy somero porque, digamos, es muy técnico, tampoco no quiero caer en términos que no sean comprensibles para ustedes. Pero cuando nosotros aplicamos un inmunógeno, entró ese antígeno al cuerpo del animal, se crean toda una serie de condicionantes que van a llevar a desarrollar una buena respuesta inmunitaria, una regular o una mala respuesta inmunitaria. Hay 3 actores en una respuesta inmunitaria: es el antígeno propiamente dicho, con sus determinantes antigénicos. Un antígeno puede tener más de un determinante antigénico, los conocidos como epítopos. La célula presentadora de antígenos, que son los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos P activados, los linfocitos T y los linfocitos B. Todos esos son los actores que participan en la respuesta inmunitaria. Cuando entró ese antígeno al cuerpo del animal, el primer contacto lo tiene con el sistema linfático superficial a nivel de piel, mucosas, de vasos, nódulos linfáticos. Luego, después, por intermedio del torrente linfático sanguíneo, se va a comunicar con los órganos efectores centrales, médula, timo, placa de Peyer en el intestino delgado. Ese antígeno es tomado por las células presentadoras de antígeno, ese macrófagos, esas células dendríticas. Es activado, ese antígeno es degradado por lisocimas, enzimas que existen dentro de la célula, lo degrada a la altura de péptidos, es decir, de esa gran proteína, la desglosan, la desmenuzan y dejan a nivel peptídico, es decir, la expresión anterior al aminoácido, la mínima expresión de una proteína. Ese péptido llega al sistema retículo endoplásmico de la célula, lo toma el sistema de histocompatibilidad clase 2, lo transporta fuera de esa célula presentadora de antígeno, y ahí va a ser presentado a los linfocitos T auxiliares, los CD4 o los CD8, dependiendo de la respuesta. Esos linfocitos T auxiliares CD4 van a desarrollar células, linfocitos T, TH1, TH2, dependiendo justamente la concentración del antígeno, la estructura del antígeno, la vía de administración. Para este tipo de vacunas, lo que nos interesa es que se produzca un desarrollo de TH2, porque son las que van a activar al sistema linfocitario, fundamentalmente a los linfocitos B, que son los productores de inmunoglobulinas. Cuando son activados esos CD4, se desarrollan los TH1 y TH2, se produce una expansión clonal de linfocitos antígenos específicos, hay células, linfocitos B, productores de anticuerpos, pero también hay células de memoria, que son los linfocitos T activados que no murieron, quedan como células de memoria. Y ahí tenemos la disyuntiva, ¿por qué algunas veces es bueno o malo justamente una vacuna? Acá tenemos la presentación en los CD4, el desarrollo TH1, TH2,
TH1 nos interesa en la inmunidad celular para aquellas vacunas virales. La TH2 es para este tipo de vacunas que lo que nos interesa es el desarrollo de anticuerpos para que neutralicen las toxinas que están en el torrente sanguíneo. ¿Tá? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Va a depender de la estructura antigénica, de la concentración, como les digo, del antígeno y de la vía de entrada de ese antígeno. A nivel de la unión de ese péptido, ese antígeno degradado por el lisozima, de ese péptido con el sistema de histocompatibilidad clase 2, en esa unión es donde interactúa, ¿tá?, la calidad de una vacuna y donde una mala vacuna va a bloquear ese mecanismo. Va a bloquear ese mecanismo impidiendo no solamente el desarrollo de células efectoras, los linfocitos B productores de anticuerpos, sino, lo peor, impidiendo el lanzamiento de células de memoria al torrente. Y ahí vemos los fabricantes de vacunas lo importante que es cuando llevamos a purificar ese antígeno, porque impedimos que esa reacción se desencadene en forma totalmente anacrónica y en vez de desarrollar una activación y un lanzamiento de TH2, desarrolle TH1 y se desarrolle una inmunidad celular en vez de humoral, por ejemplo.